Aquí, las promesas no se olvidan. Si alguna vez has manejado solo por una carretera oscura en medio de la noche, sabes que el silencio puede sentirse diferente. Pero muchos traileros que recorren las carreteras de México dicen que después de las 3 de la madrugada, el camino cambia por completo. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a Noches Maugitaus y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Aquí contamos experiencias reales que podrían estar ocurriendo ahora mismo en alguna carretera solitaria. Esta historia ocurrió en 2020 cerca de una carretera larga entre Monterrey y Nuevo Laredo. El protagonista se llama Martín, un trailero con más de 10 años manejando camiones de carga pesada. Martín estaba acostumbrado a manejar largas horas sin compañía. Había visto tormentas, accidentes y animales cruzando el camino de repente. Pero aquella madrugada, algo fue diferente. Algo que todavía hoy no puede explicar. Eran exactamente las 3:04 de la madrugada, cuando Martín notó algo extraño a lo lejos. Bajo la luz de los faros, apareció una figura caminando en medio de la carretera. Al principio pensó que era alguien que necesitaba ayuda. Eso a veces ocurre en rutas largas donde un coche puede averiarse. Pero mientras el camión se acercaba lentamente, algo empezó a sentirse mal. La figura no se movía hacia ningún lado, solo caminaba lentamente hacia adelante, como si no notara que un tráiler de varias toneladas se acercaba. Martín tocó el claxon varias veces. El sonido rompió el silencio de la madrugada, pero la persona no reaccionó, no levantó la mano, ni intentó salir del camino. Si algo así te pasara manejando solo en una carretera, dime en los comentarios qué harías tú. ¿Te detendrías para ayudar o seguirías conduciendo? Y si esta historia ya te está poniendo nervioso, deja tu like ahora mismo para apoyar el canal. Cuando el camión estaba a unos 20 metros, Martín pudo ver mejor a la figura. Era una mujer vestida completamente de blanco. Su cabello cubría parte de su rostro y caminaba descalza sobre el asfalto. El trailero redujo la velocidad porque no quería atropellarla. Pero justo cuando el camión estuvo a punto de alcanzarla, ocurrió algo extraño. La mujer desapareció. Simplemente ya no estaba. Martín frenó ligeramente y miró por el espejo lateral. Esperaba verla caminando por la orilla del camino, pero la carretera estaba completamente vacía. No había nadie. El conductor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó que quizá el cansancio estaba jugando con su mente. Continuó manejando durante varios minutos, tratando de olvidar lo ocurrido, pero 5 kilómetros más adelante, volvió a ver algo. La misma mujer, caminando nuevamente en medio de la carretera. Esta vez, Martín sintió miedo real. Era imposible que la mujer hubiera llegado hasta ese punto antes que el camión. No había vehículos, no había caminos cercanos, y él no había reducido la velocidad. Pero allí estaba otra vez. La figura caminaba lentamente bajo la luz de los faros, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. Martín tocó el claxon nuevamente, pero el resultado fue exactamente el mismo. La mujer no reaccionó, ni siquiera levantó la cabeza. Cuando el camión pasó junto a ella, Martín evitó mirar directamente. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Pero en el espejo lateral, vio algo que lo dejó helado. La mujer estaba parada en medio del camino, observando el camión, y entonces levantó la cabeza. Martín no pudo ver el rostro claramente, pero sí notó algo que nunca olvidará. Los ojos brillaban de una forma extraña bajo la luz de los faros. El trailero aceleró intentando dejar atrás ese tramo de la carretera. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por la oscuridad. Pensó que todo había terminado, pero a las 3:17 de la madrugada ocurrió algo peor. La radio del camión comenzó a emitir un sonido extraño. No era estática normal, parecía un susurro mezclado con interferencia. Martín bajó el volumen, pero el sonido continuaba. Entonces miró el espejo retrovisor y vio algo moviéndose en la carretera detrás del camión. Era una silueta blanca corriendo directamente detrás del tráiler. El conductor pisó el acelerador
con fuerza. El camión comenzó a ganar velocidad mientras el motor rugía, pero la figura parecía mantenerse a la misma distancia, como si no le afectara la velocidad. Martín dejó de mirar el espejo. Solo quería salir de esa carretera lo antes posible. Después de varios minutos, finalmente vio luces a lo lejos. Era una pequeña estación de servicio abierta toda la noche. Cuando llegó allí, se detuvo inmediatamente. Bajó del camión con el corazón aún acelerado. Los empleados de la estación lo miraron con curiosidad. Martín les contó lo que había visto. Uno de los trabajadores se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que hizo que Martín sintiera otro escalofrío. Muchos traileros habían contado historias similares sobre una mujer que aparece en esa carretera durante la madrugada. Algunos dicen que es la Llorona. Otros creen que es el espíritu de alguien que murió allí hace años. Pero todos coinciden en algo. Siempre aparece después de las 3 de la mañana y casi siempre vuelve a aparecer más adelante en el camino. Martín terminó su viaje esa mañana, pero nunca volvió a manejar por esa carretera durante la madrugada. Cambió sus horarios para evitar ese tramo en la noche y siempre advierte a otros conductores sobre lo que vio. Algunos se ríen cuando escuchan la historia. Otros simplemente guardan silencio. Pero Martín asegura que nunca olvidará lo que vio en el espejo esa madrugada, porque justo antes de llegar a la estación de servicio, miró una última vez el retrovisor y la mujer seguía allí. ¿Han corriendo? Si tuvieras algo así, en una carretera completamente oscura, ¿te detendrías o seguirías manejando sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué habrías hecho tú. Suscribe, chao. Noches mauditaos. Para más historias reales que te harán mirar 2 veces cuando conduzcas de noche. Y recuerda algo. Si alguna vez ves a alguien caminando solo en medio de la carretera a las 3 de la madrugada, tal vez no seas el primero que lo ve. Aquí, las promesas no se olvidan. Si alguna vez has conducido solo por una carretera interminable en medio de la noche, sabes que hay momentos en los que el silencio se vuelve incómodo. Pero muchos traileros en México dicen que hay algo aún más inquietante que el silencio en las cosas que aparecen en la carretera cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Aquí contamos experiencias reales que podrían estar ocurriendo ahora mismo en alguna carretera oscura de México. Y créeme, después de escuchar esta historia, tal vez no vuelvas a mirar una carretera vacía de la misma manera. Esta historia ocurrió en 2018 en una carretera larga entre Guadalajara y Tepiga. El protagonista se llama Ernesto, un trailero que llevaba más de 12 años transportando mercancía por todo el país. Ernesto estaba acostumbrado a manejar de noche. Decía que las carreteras eran más tranquilas, cuando el tráfico desaparecía y solo quedaban los camiones atravesando el país. Aquella noche llevaba una carga de frutas rumbo a Sinaloa. Había salido tarde del almacén, así que sabía que le tocaría conducir varias horas en la madrugada. Eran aproximadamente las 2:50 Alto M cuando entró en un tramo de carretera especialmente solitario. No había pueblos cercanos ni estaciones de servicio durante varios kilómetros. El motor del tráiler rugía de forma constante mientras los faros iluminaban el asfalto. Frente a él, todo parecía una noche normal. Pero exactamente a las 3:06 Alto M, Ernesto vio algo que lo hizo levantar el pie del acelerador. A lo lejos, bajo la luz de los faros, había una figura parada en medio de la carretera. Al principio, pensó que podía ser algún viajero pidiendo ayuda. Eso a veces ocurría cuando alguien tenía un coche averiado. Pero mientras el camión se acercaba lentamente, algo empezó a sentirse extraño. La figura no se movía, no levantaba la mano, no caminaba hacia la orilla del camino, simplemente estaba allí. Ernesto tocó el claxon varias veces para advertirle. El sonido retumbó
en el silencio de la madrugada. Pero la persona no reaccionó. Si algo así te pasara, manejando solo en una carretera oscura, dime en los comentarios qué harías tú. ¿Te detendrías para ayudar o seguirías manejando? Y si esta historia ya te está poniendo nervioso, deja tu like para apoyar el canal. Cuando el camión estuvo a unos 30 metros, Ernesto pudo ver mejor la figura. Era un hombre. Vestía ropa vieja y parecía estar completamente inmóvil, pero había algo que no encajaba. El hombre estaba mirando directamente hacia el camión, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado de una forma antinatural. Ernesto sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. Decidió reducir la velocidad y rodearlo con cuidado. Pero justo cuando el tráiler estaba a punto de pasar junto a la figura, ocurrió algo que lo dejó helado. El hombre desapareció. No corrió, no saltó hacia la orilla. Simplemente ya no estaba allí. Ernesto frenó ligeramente y miró por el espejo lateral, esperando verlo caminando al costado del camino. Pero la carretera estaba completamente vacía. No había nadie. Durante unos segundos pensó que tal vez había imaginado todo. El cansancio puede hacer cosas extrañas cuando uno lleva muchas horas conduciendo. Así que volvió a acelerar y continuó el viaje. Pero 5 minutos después, ocurrió algo aún más extraño. A varios metros delante del camión, apareció otra vez la misma figura. El mismo hombre, amparado en medio de la carretera. Ernesto sintió que su estómago se tensaba. Era imposible que ese hombre hubiera llegado hasta ese punto antes que el camión. No había caminos, ni autos, ni luces de casas cercanas. Y Ernesto no había reducido la velocidad, pero allí estaba otra vez. El trailero tocó el claxon con más fuerza esta vez. El hombre no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Ernesto decidió no detenerse completamente. Giró ligeramente el volante para pasar por un lado. Cuando el tráiler pasó junto a la figura, Ernesto miró rápidamente hacia la ventana, y lo que vio le provocó un miedo que jamás olvidaría. El rostro del hombre estaba completamente oscuro, como si la luz de los faros no pudiera iluminarlo. No había ojos visibles. No había boca, solo una sombra donde debería haber un rostro. Ernesto aceleró inmediatamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras el camión avanzaba por la carretera. Miró por el espejo retrovisor. El hombre estaba ahora parado en medio del camino, observando el tráiler alejarse. Pero entonces ocurrió algo peor. El hombre comenzó a caminar. No caminaba de forma normal. Se movía lentamente, arrastrando los pies, pero avanzaba en dirección al camión. Ernesto pisó el acelerador con más fuerza. El camión comenzó a ganar velocidad. Después de varios minutos, pensó que finalmente había dejado atrás esa parte de la carretera. Pero a las 3:18 alto, algo apareció otra vez frente al camión. La misma figura, esta vez mucho más cerca, parada justo en el centro del carril. Ernesto frenó instintivamente. El tráiler se detuvo a unos 20 metros de distancia. Durante unos segundos, el hombre permaneció completamente inmóvil. El motor del camión vibraba en el silencio de la madrugada. Entonces el hombre levantó lentamente la cabeza y comenzó a caminar hacia el tráiler. Ernesto sintió que el aire dentro de la cabina se volvía frío. Sus manos temblaban sobre el volante. Sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador y rodeó al hombre. El camión pasó junto a la figura a toda velocidad, pero cuando miró el espejo lateral, su sangre se heló. El hombre estaba corriendo detrás del tráiler, y lo hacía mucho más rápido de lo que una persona normal podría correr. Ernesto dejó de mirar el espejo. Solo quería salir de esa carretera lo antes posible. Condujo durante varios minutos hasta que finalmente vio luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera abierta las 24 horas. Cuando llegó allí, se detuvo inmediatamente. Bajó del camión con las manos temblando. Los trabajadores de la gasolinera lo miraron extrañados. Ernesto les contó lo que había visto. Uno de los empleados se quedó en silencio unos segundos antes
de responder. Luego dijo algo que hizo que el miedo regresara. No era el primer trailero que hablaba de un hombre en esa carretera. Varios conductores habían contado historias similares. Siempre el mismo hombre, siempre después de las 3 de la madrugada. Y siempre aparecía varias veces en el camino. Algunos dicen que es el espíritu de alguien que murió atropellado allí hace muchos años. Otros creen que es algo mucho peor, algo que aparece en la carretera, esperando a los conductores que viajan solos en la madrugada. Ernesto terminó su viaje esa mañana, pero nunca volvió a manejar por esa ruta durante la noche. Siempre busca caminos alternativos ahora. Pero hay algo que todavía lo inquieta, algo que descubrió días después, cuando revisó la grabación de la cámara del tablero. Durante un segundo, justo cuando el camión pasa junto al hombre por primera vez, la cámara capta algo más. Otra figura, parada al costado de la carretera, observando en sí, tú estuvieras manejando solo por una carretera oscura y vieras algo así frente a tu camión. ¿Te detendrías o seguirías conduciendo sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué harías tú. Suscríbete a Noches Malditas para más historias reales que te harán pensar 2 veces antes de conducir de madrugada. Y recuerda algo, en muchas carreteras de México, los traileros dicen que las 3 de la madrugada no es solo una hora, es el momento en el que el camino deja de estar completamente vacío.